Espera. Antes de que te revele lo que sucedió en esta increíble historia. Si ya estás listo para ser mi cómplice en esta aventura, suscríbete ahora mismo y deja tu me gusta. Es hora de que la historia comience. Mi nuera me echó de mi cocina en mi cumpleaños 65, la lección que nunca olvidará por ser malagradecida. Sal de mi cocina, me espetó mi nuera el día de mi 65 cumpleaños. Hice lo que menos esperaba. Me ordenó que no entrara en mi propia cocina el día de mi aniversario, me lo dijo a la cara, en mi casa, de pie frente a la estufa en la que había cocinado durante 32 años. No grité. No discutí. Simplemente sonreí, dejé mi taza de café y me retiré a mi habitación. Ese fue el momento en que todo cambió, aunque ella no tenía ni idea de la maquinaria que acababa de poner en marcha. Me llamo Gerald. Tengo 65 años y estoy jubilado tras casi 3 décadas en gestión logística para una empresa de transporte marítimo en Columbus, Ohio. Mi esposa, Patricia, falleció hace 4 años de cáncer de páncreas. 18 meses fue el tiempo que transcurrió desde el diagnóstico hasta el día en que le solté la mano por última vez. Tras su partida, la casa parecía un museo. Cada habitación estaba llena de objetos que antes desbordaban significado y que ahora solo gritaban su ausencia. Mi hijo, Daniel, tiene 38 años. Es un hombre apuesto que heredó los ojos de su madre y, por desgracia, la terquedad de su padre. Se casó con Sandra hace 6 años en una pequeña ceremonia en Tennessee, yo mismo pagué la cena de ensayo. Sandra me cayó bien al principio. Era inteligente, ingeniosa y trabajaba en marketing. Pensé que le haría bien a Daniel, que lo convertiría en una mejor versión de sí mismo. Durante los 2 primeros años, todo marchó sobre ruedas. Celebrábamos juntos las festividades y alguna que otra cena de domingo. Sandra me llamaba Gerald, nunca papá, lo cual respetaba. No era de las que fingen un afecto que no sienten, y yo apreciaba esa honestidad, aunque mantuviera cierta distancia entre nosotros. Los problemas empezaron silenciosamente, como suele ocurrir. La empresa de Daniel redujo su plantilla hace 2 años, lo despidieron junto con otras 40 personas sin previo aviso. Sandra había dejado su empleo meses antes para emprender un negocio online que aún no generaba ganancias. En poco tiempo, agotaron sus ahorros y debían meses de alquiler. Daniel me llamó un jueves por la noche. Intentaba sonar tranquilo, pero noté esa tensión particular en la voz de quien está aterrorizado y finge no estarlo. Me preguntó si podían quedarse conmigo de forma temporal, 3 o 4 meses, hasta estabilizarse. Le dije que sí sin dudarlo. Es mi hijo. Patricia habría dicho lo mismo antes de que yo terminara de pensarlo. Se mudaron un sábado con 2 coches repletos y un remolque. Les cedí la habitación y el baño de invitados, diciéndoles que la casa también era suya y que quería que se sintieran cómodos. Lo decía de corazón. Siendo honesto, me sentía solo. La idea de tener gente alrededor, ruido, movimiento y alguien con quien compartir la mesa me pareció algo que no sabía que echaba tanto de menos. Las primeras 2 semanas fueron agradables. Sandra cocinó un par de veces y Daniel me ayudó con las tareas de la casa. Recordé lo que se sentía al tener una familia bajo el mismo techo. Pero entonces, las cosas empezaron a cambiar. Eran detalles pequeños al principio, de esos que uno ignora para no parecer conflictivo. Sandra empezó a reorganizar mi cocina. Mis tablas de cortar cambiaron de sitio, la cafetera se trasladó de la encimera donde había estado una década al lado opuesto, cerca de la ventana. Cuando lo mencioné, Sandra dijo que la nueva distribución tenía más sentido para el flujo de trabajo. Lo dejé pasar, era una tontería. Luego, los muebles de la sala se movieron. El sillón azul que Patricia había elegido fue arrinconado para dejar espacio a la esterilla de yoga de Sandra y a una mesa para sus pedidos online. Lo comenté con tacto y ella sugirió que mis quejas eran irracionales, aunque me dijo que podía moverlo si quería. Lo hice, pero 2 días después, el sillón estaba de nuevo en la esquina.
Daniel estaba sumergido en la búsqueda de empleo, pegado a su portátil o al teléfono. No lo culpo por no notar las pequeñas dinámicas, estaba bajo mucha presión. Pero Sandra pasaba más tiempo en casa y, poco a poco, de forma metódica, el lugar empezó a sentirse menos mío. Dejó de preguntar y empezó a dar órdenes. La lista de la compra se convirtió en su territorio, me entregaba listas con marcas específicas y artículos que yo jamás consumiría. Una vez que traje la leche de almendras equivocada, suspiró con un tono que dejaba claro que nada estaba bien. Sus amigas empezaron a venir los martes y jueves para sesiones de trabajo. Al regresar de mi paseo, encontraba a desconocidas en mi mesa, usando mi café, mientras Sandra me presentaba como el padre de Daniel, como si yo fuera un invitado que se hubiera colado. Hablé con Daniel una noche, intentando establecer reglas básicas. Le dije que seguía siendo mi casa y que necesitaba sentirme así. Él asintió, arrepentido, y prometió hablar con ella. La conversación surtió efecto exactamente 4 días, luego, todo volvió a la normalidad. Para el cuarto mes, Daniel solo había conseguido un trabajo de consultor a tiempo parcial y el negocio de Sandra no despegaba. Pidieron quedarse más tiempo. Dije que sí, una vez más, porque es mi hijo. El mes 4 se convirtió en el 7 y el 7 en el 10. En algún punto, Sandra dejó de verme como el anfitrión generoso y empezó a tratarme como una molestia que debía tolerar. Hacía comentarios condescendientes sobre mi forma de cocinar, pretendiendo ser útil. Gerald, si cocinas el pollo a menor temperatura queda más jugoso, me decía, cuando yo llevaba cocinando antes de que ella naciera. Una vez, mientras yo estaba en el médico, reorganizó mi oficina por completo. Mi sistema de archivos, mantenido con cuidado por años, quedó patas arriba. Me llevó una semana encontrarlo todo, pero mantuve la paciencia. Me dije que era temporal, que Daniel necesitaba este tiempo. Patricia solía decir que yo tenía la paciencia de un hombre que no sabe cuándo ésta se convierte en necedad. Tenía razón. Entonces llegó mi cumpleaños número 65. Mi hija Rena vino desde Nashville con su familia y mi viejo amigo Howard también se unió. Había planeado cocinar el estofado de Patricia, la receta que ella hacía siempre para mi cumpleaños y que yo mantenía viva. Compré todo el día anterior y dejé la olla de hierro lista. Me desperté feliz, la casa estaba llena y la luz de octubre era dorada. Entré a la cocina a las 9 para empezar la preparación, pero Sandra ya estaba allí, ocupando todo el espacio con un brunch elaborado. Cuando intenté acercarme a mi olla, ella levantó una mano sin mirarme y me pidió que volviera más tarde porque estaba usando la cocina. Pensé que había oído mal. Me quedé allí parado. Ella cubrió el teléfono con la mano, me miró fijamente y me pidió que le diera una hora mientras me hacía un gesto hacia la puerta. Me quedé de pie en la casa que había tenido durante 31 años, el lugar donde cría a mis hijos y donde mi esposa falleció, viendo cómo mi nuera me echaba de mi propia cocina. Rena estaba en el pasillo y lo presenció todo con una expresión de horror. Yo solo sonreí, tomé mi café y me encerré en mi cuarto. Oí una discusión entre ellas, pero no escuché el contenido. Me senté en mi cama y tomé una decisión que ya venía madurando. Hacía 2 meses que consultaba a Frank, un amigo abogado jubilado. Él me había explicado mis derechos y el procedimiento legal para un desalojo en nuestro condado. Ya tenía los papeles listos, esperando no tener que usarlos nunca. Pero ese brunch fue el límite. Esa tarde, mientras me sentía como un extraño en mi propia mesa, fui a mi oficina y saqué 2 sobres. Cada uno contenía una notificación formal de 30 días para desalojar la propiedad. Todo estaba documentado, incluso llevaba una pequeña libreta con incidentes y fechas para que el perdón no terminara modificando la realidad de lo vivido. Me dirigí a la sala donde estaban Daniel y Sandra. Puse un sobre delante de cada uno. Daniel me preguntó qué era aquello y le respondí con calma, es un aviso de desalojo, tienes 30 días. Sandra se quedó de piedra. ¿Hablas en serio, Gerald?
Es tu cumpleaños, dijo. Sí, respondí, y he pasado parte de él siendo expulsado de mi propia cocina, así que hablo muy en serio. Daniel leyó el papel y su rostro mostró vergüenza. Lo siento, papá, debería haber dicho algo antes, admitió. Deberías haberlo hecho, acepté, pero el aviso sigue en pie. Sandra empezó a discutir, calificando la decisión de irrazonable y alegando que no tenían a dónde ir. La dejé terminar y simplemente le reiteré que 30 días era un plazo legal y suficiente. Me levanté, volví a la cocina y preparé el estofado de Patricia solo, en silencio. Cuando Rená regresó del parque, le conté lo sucedido. Me abrazó y me dijo que mamá habría hecho esto hace 11 meses. Por primera vez en mucho tiempo, solté una carcajada genuina. Los siguientes días fueron tensos. Sandra estaba gélida y Daniel lidiaba con la urgencia de buscar un hogar. Me propuse ser cortés, ni cálido ni frío. Una noche ayudé a Daniel a buscar apartamentos, no era su enemigo, sino su padre, y ambas cosas debían coexistir. A los 22 días encontraron un lugar asequible a pocos kilómetros. El día de la mudanza fue silencioso. Daniel me dio un abrazo largo que sabía a disculpa. Me pasé de la raya, confesó. Sí, dije yo, pero ya está. Sandra pasó de largo sin mediar palabra. No lo tomé como algo personal, entiendo que en su versión de la historia ella es la víctima. Yo solo necesitaba recuperar mi hogar. Y lo hice. La primera mañana tras su partida, la cafetera volvió a su sitio original y el sillón azul regresó a la ventana. Preparé café y contemplé el patio trasero. El silencio ya no era de soledad, sino el de una casa que vuelve a pertenecerte. 3 semanas después, Daniel llamó para venir un domingo, él solo. Nos sentamos en el porche y hablamos durante horas. Me contó cómo vio suceder las cosas y cómo no supo detenerlas. Me pidió perdón por su silencio inicial. Le conté algo que Patricia me dijo una vez: las personas que más nos aman son las que más necesitan nuestra honestidad. Daniel admitió que debió protegerme en su propio matrimonio. Estás aquí ahora, le dije. Desde entonces, viene cada domingo, a veces con comida, y nuestra relación se está reconstruyendo. Sandra envió un mensaje de texto disculpándose por la tensión. Le respondí que lo apreciaba. No guardo rencor, a los 65 años pesan demasiado. Lo que no haré jamás es volver a abrir mi casa sin expectativas claras y por escrito. Frank me ayudó a redactar un documento de convivencia para el futuro. La primera infracción será la última. Hay algo sobre la paciencia que nadie te dice, no siempre es una virtud. La paciencia sin límites es, en realidad, permiso. Cuando permites que alguien cruce una línea sin consecuencias, le estás diciendo que esa línea no existe. Y una vez que creen eso, seguirán caminando hasta que un día estén en tu cocina diciéndote que te vayas. Ahora, la cafetera está donde la puse en 2009 y la receta de Patricia descansa en su cajón. Cada mañana, al mirar por la ventana con mi café, siento exactamente lo que debo sentir: estoy en casa. El valor de establecer límites y de estar presente. Al igual que Geral aprendió en su propia cocina, en la vida hay líneas que no se deben cruzar y espacios que debemos proteger. Mi canal es uno de esos espacios, un lugar creado para compartir verdades difíciles, lecciones de vida y esa justicia que a veces tarda en llegar, pero que siempre encuentra su camino. Si la historia de hoy te recordó que tu paz no es negociable, te invito a que te quedes con nosotros. No permitas que estas lecciones se pierdan en el ruido de Internet. ¿Cómo puedes apoyarnos hoy? Regálanos un me gusta, es una forma de decir que valoras el respeto y la dignidad. Cada like ayuda a que el algoritmo de YouTube entienda que historias como la de Geral necesitan ser escuchadas por más personas que, quizás ahora mismo, están permitiendo que alguien cruce sus límites. Suscríbete y activa la campana, no seas un invitado de paso. Sé parte de esta familia. Al suscribirte, te aseguras un lugar en nuestra mesa cada vez que publiquemos un nuevo relato.
Aquí, las reglas están claras, compartimos historias reales, con consecuencias reales, para personas que buscan aprender del camino de otros. No esperes a que alguien te eche de tu propia cocina para tomar decisiones. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y acompáñanos en este viaje de introspección y justicia. Porque cada historia que escuchas aquí, es una herramienta más para proteger tu propio hogar y tu propia paz. Y gracias por estar aquí, por escuchar y por ser parte de Historias de Venganza Real.